Libro de los Hechos, capítulo 2. El tema del mensaje que vamos a predicar esta tarde, ponga atención, ahí está, diezmos, solo para el Antiguo Testamento. Hechos 2, 43. Temprano en la iglesia vino esta enseñanza en el libro de los Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias porque nos da esta tarde la oportunidad de instruir a la iglesia acerca de esta maravillosa obra de su Santo Espíritu, que es la generosidad cristiana, la generosidad de todo corazón. Es importante, mi Dios, que entendamos, que comprendamos, que aceptemos y que obedezcamos lo que el Espíritu Santo puso como testimonio para todo aquel verdadero creyente en Jesucristo. Todos los que creían estaban juntos. Y eso es lo que nosotros tenemos, mi Dios, que invitar a la iglesia hoy, para que, mi Dios, nuestro testimonio y nuestra obediencia honren y glorifiquen su nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Algunos van a decir, el pastor ya se hizo pidiche, solo porque mencionó la palabra diezmos. Y hermanos, es necesario que reconozcamos desde los púlpitos que en esta materia ha habido abundantes excesos en muchas congregaciones que probablemente se han salido del contexto verdadero de la palabra. Y hermanos, no podemos negarlo, no queremos negar que estos desórdenes están sucediendo en la iglesia hoy, y a nosotros lo que nos toca es instruir a la iglesia en lo que es la verdadera doctrina cristiana en relación a dar, a la generosidad. Predicamos hace 3 meses, si ustedes ponen atención a los mensajes, acerca de la generosidad como testimonio del verdadero creyente. ¿Oyeron ese mensaje? ¿O ya se les olvidó? Por eso es que a veces es necesario recordar, insistir, para que no se olvide. Amén. Hermanos amados, indudablemente la ley del diezmo está claramente establecida en la Biblia como un mandamiento para el pueblo de Dios, Israel. Lea Levítico 27, el libro de Levítico 27, ahí hay una mención ya en la ordenanza de Dios con respecto a este mandamiento, que para Israel era pues una obligación cumplirlo. Levítico 27, 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. De tal manera que no hay mucho donde perderse acerca de esta orden que Dios le dio a su pueblo, a Israel. Y esto lo dio en el desierto, hermanos. Esto lo dio, es parte de las leyes, mandamientos, estatutos que Dios le dio al pueblo por medio de Israel. Y no es algo que lo dio el Señor para negociarlo con el pueblo.
La verdad es que si usted examina el libro de la ley, el libro de Levítico, un poquito más atrás, en el capítulo 26, está, al igual que en Deuteronomio 28, las leyes de la obediencia y la desobediencia, bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y es importante, hermanos, que nos demos cuenta que Israel sabía cuáles eran los mandamientos y decretos de Dios. En este caso nadie podía alegar que no sabía, que no sabe. Y antes de dar esta ley de los diezmos en el Antiguo Testamento, Dios, fíjese bien, puso como condición para bendecir al pueblo que el pueblo fuera obediente a su ley, que el pueblo realmente conociera la ley, la escudriñara, la revisara y por supuesto una vez la entendiera y la creyera, la obedeciera. Hermanos, nos gusta oír la palabra. Algunas cosas las creemos, otras no las creemos, pero ¿qué es lo que no nos gusta hacer? Obedecer la palabra. Y la obediencia a la palabra es el testimonio de que usted creyó, el testimonio de que usted entendió y el testimonio de que usted realmente es tocado por Dios para obediencia por amor a su nombre, ¿sí? Pero aún habiendo de Dios dado a Israel este mandamiento de los diezmos, oiga bien, le voy a decir, esto se lo dio 1500 años antes de Cristo. Israel en el desierto anduvo 15 siglos antes de Cristo. Y 1000 años después, porque uno dice, en 1000 años habrá tenido el pueblo suficiente tiempo para conocer la ley. Yo digo que 1000 años con que, miren, el chico con 5 años de estudio ya es médico, porque estudia a fondo. Y el pueblo con 1000 años tendrá suficiente tiempo para aprender. Hermanos, pero Israel no obedeció. No obedeció, no. Mire, qué tremendo el propio pueblo de Dios, a quien Dios amorosamente le da su ley en tablas de piedra para que no se pueda borrar. Se las da y se las repite continuamente a lo largo de los siglos, a lo largo de todos los reyes de Israel, profetas, les está recordando el mandamiento que Dios les da para agradar a Dios. Pero fíjese bien, 1000 años después de dar la ley de Moisés, Israel, en la época del profeta Malaquías, ya había regresado de una cautividad de 70 años. Oiga, después de 70 años de estar presos, ¿verdad que cualquiera se podría poner blandito? Cualquiera dice, no hombre, en 70 años de cárcel, por lo menos allá voy a tener chance de estudiar la ley, a ver por qué me ha castigado el Señor. Mire, el hombre ha sido bendecido por Dios con inteligencia, con alguna sabiduría para entender las cosas. Pero, ¿se acuerdan al profeta que decía, mi pueblo no entiende? Eso fue Isaías, mi pueblo no entiende. Le explico de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo, y el resultado es que no entiende. ¿Y por qué decía el profeta que Israel no entiende? Porque Israel no quería obedecer, sabía la ley, había profetas, mire, profetazos en la antigüedad y nadie quería hacer caso. Viene el Señor y da la última oportunidad a Israel. Y le habla por el último libro del Antiguo Testamento, el libro profético de Malaquías. Ahí lo tienen ustedes. Y Malaquías abre, miren, Malaquías 1, profecía de la palabra de Jehová, oiga bien, contra Israel. No dice a favor de Israel, sino que dice contra Israel, contra su pueblo. Hermano amado, esto hay que tenerlo bien claro para que no nos confundamos en la interpretación. La profecía es contra Israel. Israel estaba duro. Ya habían pasado 1000 años desde la ley, le recuerdo. Y en el versículo 2, Dios le dice a Israel, yo os he amado.
dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. ¿En qué nos amaste? Mire, esa pregunta es grave, porque a veces nosotros así le decimos a Dios hoy, ya 2000 años después de Cristo, el que consumó la obra de redención, el Hijo de Dios. ¿En qué me has amado, Señor? Mira las cosas que me están pasando. No tengo pisto, estoy enfermo. Mira el caos familiar. Y a Dios se le echa la culpa de todo, ¿verdad que sí? Y uno siempre se declara inocente de todo. Hermano, esto es lo que nosotros tenemos que aprender de la Escritura. Y no fue la única pregunta atrevida que Israel le hizo al Señor. En el mismo capítulo 1, en el versículo 6, dice el profeta, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Eso lo está diciendo Dios. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Se da cuenta la condición espiritual de Israel, el pueblo de Dios? O sea, no le miraban no miraban mal ninguna de sus abominaciones. Qué peligroso es para la iglesia hoy no darse cuenta o no querer darse cuenta de las abominaciones que estamos cometiendo delante de Dios. Qué peligroso, qué necedad. Hermanos, ya aquí había el Señor rebachado a Israel con tantas ofertas y testimonios de su amor y de su misericordia. ¿Se acuerda? Jeremías decía, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. El pueblo había oído esa palabra y seguían iguales. Esto es lo peligroso. Oiga, en el mismo capítulo 1, versículo 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Oiga bien, ¿qué decía la ley que teníamos que presentar como ofrenda a Dios? Los animales enfermos que si no, mañana se va a morir, lo matamos hoy y se lo ofrecemos al Señor. No, el Señor obligaba al pueblo a preparar los mejores ejemplares del rebaño para que fueran ofrecidos en sacrificio. Se le pedía a Israel lo mejor para Dios. ¿Y qué pide Dios ahora de nosotros? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Sí? ¿Y qué le damos? ¿Lo que sobra o le damos lo que abunda? Hermano amado, vayamos examinando el corazón, porque luego viene siempre a un pueblo infiel, a un pueblo ingrato, a un pueblo desagradecido. Dios le dice ya en el versículo 7 y 8 de capítulo 3, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Eso es Dios hablando, amado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, esto es voz de Dios. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí, vamos a dejarlo hasta ahí. Y hablo de este versículo porque es el consabido versículo con el cual la iglesia se ha visto precisada a confrontar a las congregaciones para que tengan generosidad para dar.
Pero quiero recordarles, hermanos, que esto es ley para Israel. El libro profético es para Israel, ¿sí? Entonces ahí yo enfrento comentarios. Algunos los hacen personalmente, otros por línea, y dicen, mire, explíqueme ese asunto del diezmo, ¿acaso no es para el Antiguo Testamento? Y entonces yo tengo la responsabilidad de enseñarle a usted de qué se trata hoy, 2000 años después de Cristo, la acción de ser generosos con Dios, porque amados, sea que le llame diezmo o sea que le llame generosidad, usted y yo tenemos por el Espíritu Santo, porque ahora ya no hay ley, es decir, la necesidad. Ahora ya no es la obligación, sino que se nos impone como una necesidad de ser generosos con Dios para testimonio que glorifique su nombre. ¿Entiende la diferencia? Hermano amado, en realidad le voy a explicar, y valdría la pena quizás hacer una conferencia acerca de esto, una mesa abierta para que usted se quede sin dudas, pues. Pero oiga bien, en Israel habían más cargas tributarias que simplemente el diezmo, que es el 10%. Si usted revisa la escritura, hay otros diezmos. El 10% de una parte era para el sostenimiento de la clase levítica, o sea, para el sostenimiento de los que se encargaban de llevar todo el servicio ritual de los sacrificios. Pero habían otros tributos y diezmos que se cobraban, que algunos que los han medido con más exactitud calcula que alcanzaban el 25% del ingreso de cualquier ciudadano de Israel, ¿sí? O sea que hay que estudiar la escritura en una forma más amplia, más completa. Pero resulta que en los evangelios, en Mateo 23, en una severísima amonestación que el Señor Jesús le hace a los fariseos, y les está señalando su hipocresía, les menciona de esta manera, Mateo 23, mire lo que les dice, qué palabras más severas que salieron de la boca del Señor Jesús a los religiosos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les dice? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario que se guarde la justicia, la misericordia y la fe, pero no hay que dejar de diezmar la menta, el eneldo y el comino. Eso quiere decir diezmar de lo que la tierra todavía les produce. Entonces, hermanos, pero ahí también estamos en el punto en que la obra de la cruz todavía no se había consumado. Entonces, miren, lo que estoy tratando, amado hermano y hermana, es que por el Espíritu Santo, a usted, que el Espíritu Santo le ablande el codo. Porque, hermano, muchos se han vuelto intérpretes en su propia sabiduría de las Escrituras, porque en su corazón lo que quieren es no dar, y creen que no dando están bien con Dios. Y hermano amado, no se engañe, las leyes de Dios son de Dios. Mi deber es explicárselas como está escrito y hacerlo entender, y por eso esa obra es del Espíritu Santo, para que usted no diga estamos siendo engañados por el pastor. No se vaya a convertir usted en adicto a esos canales comerciales cristianos de nombre, donde a cambio de un pacto que usted hace, le aseguran ellos que Dios le va a devolver con abundancia, porque usted ha sembrado una semilla de bendición. Es más fácil que la gente crea esas mentiras
que se promueven en los canales comerciales cristianos, que lo que la Escritura dice. No vamos a aceptar jamás ningún apoyo ni mínimo a esa nefasta y blasfema doctrina de la prosperidad evangélica, que a muchas iglesias les encanta, porque la iglesia no se establece para negocio, hermano. No es negocio ni de pastores ni de denominaciones, sino que el propósito de la iglesia es predicar y extender el verdadero evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Eso es lo que pretendemos y por eso explicamos el evangelio tal y cual ha sido dado. Entonces, si la ley del diezmo es para Israel, ¿cuál ley gobierna la iglesia hoy? ¿Verdad que hay que preguntarse eso? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a dar? La religión tradicional, la católica romana, nos enseñó a dar limosnas. Y, hermano, oiga bien, y le voy a hacer claro en esto. Las catedrales no se levantaron con limosnas. Las catedrales son costosísimas. Y las catedrales, amados, sobre todo en la Edad Media, las patrocinaban los acaudalados que les surgía mantener un aparato religioso firme, pero espiritual. Entonces, claro, los potentados de la Edad Media, o sea, ellos patrocinaban la construcción de esos edificios, porque al que patrocinaba la construcción de una catedral, porque que le quede claro, la catedral no la construían para Dios, sino para asegurar poder terrenal. Hermanos amados, así fue construida la Basílica de San Pedro, y usted puede ver y leer la historia de las razones de fondo que llevaron a construir ese tremendo monumento, costosísimo. Le costó a Europa en el año 1530 por ahí una hipoteca a las naciones a cambio de patrocinar su construcción, pero tenía que hacer inversión para mantener el poderío de una religión. Y así construyen las mezquitas allá en los musulmanes. Mire, la religión es solamente un disfraz, pero la fachada, que son las catedrales, campanarios y esas liturgias pomposas, hermanos, eso cuesta muchísimo dinero. Pero si a la gente se le puede mantener dominada con esos esquemas, entonces patrocinémosla. Y ellos que crean que están con su limosna sosteniendo el tremendo edificio. No seamos tan ingenuos nosotros, amados hermanos. Nosotros vamos a colectar, como lo hacemos en la iglesia, para que el evangelio de Jesucristo se extienda, porque a eso estamos llamados. Y si el Señor, hermano, siempre levanta gente que nos ayude, se le dice al patrocinador: cuidado, señor millonario, porque vienen gente millonaria que dice: le voy a hacer esto. No lo haga por codicia. No nos construya esto por codicia, pensando que si yo doy 10 millones, el Señor me va a dar 50. Eso es dar con codicia, y así no se le da a Dios. Y acuérdese también, yo le construyo su templo y todo, pero mire, el que voy a mandar ahí soy yo, porque yo lo he pagado. No, llévese su dinero. Así no se gobierna una iglesia. La iglesia se gobierna bajo la autoridad del Espíritu Santo. No se gobierna por el poder terrenal del dinero, ¿sí? Así es que usted puede dar a la iglesia la ofrenda que usted quiera. O si puede decirme usted: mire, pastor, le voy a hacer ahí la primera nave del templo en el terreno. Ok, hágala, tiene permiso. Pero ni se le ocurra decir qué vamos a hacer nosotros, porque eso nos toca a nosotros decidirlo. Miren, yo tengo el ejemplo de mi pastor, el hermano Lisandro. A él hay gente que es muy generosa con él y le regalan para la obra de Dios mucho capital y bienes. Pero nadie se atreve a decirle: mire, pastor, venga, pero va a hacer esto. No, mejor que no den nada, ¿ok? Porque esto es una dádiva que es de verdad. Si la da es para gloria de Dios y se da por amor a Él, no por interés. ¿Qué sucedió? Oiga bien,
en la iglesia primitiva, porque vamos a ver lo que dice la Biblia. Verá que la mejor referencia es lo que dice la Biblia. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando fue derramado en Pentecostés? Mira, amado, ahí sucedieron cosas únicas que nunca más han vuelto a suceder, algunas de ellas. Pues la primera señal fue ese viento recio con un gran estruendo que apareció. Está eso en Hechos 2:2. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo. Oiga bien, entienda bien lo que dice la Biblia. ¿De dónde vino el estruendo? Vino del cielo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínese usted, un lugar como este, es imposible que dentro de este lugar ocurra un ciclón. La Biblia no dice que fue viento, sino que fue un estruendo como de un viento. O sea, se oyó algo que ensordecía a los que estaban dentro. Primera señal. La otra señal es que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, si hubiera sido fuego, hermanos, se queman la cabeza. Pero visualmente, ¿qué se miraba? Una lengua de fuego sobre la cabeza de los que estaban ahí reunidos. Y segunda señal. Tercera, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otra señal. ¿Y en qué consistían esas lenguas? Los galileos, los apóstoles, estaban hablando ellos de las maravillas del Señor, y gentes que hablaban otras lenguas les entendían perfectamente. Y eso dice la Escritura. Bueno, y estos que no son galileos, pues versículo 7, ¿cómo es que les oímos nosotros hablar en nuestra lengua? ¿Es algo milagroso o no? Pero los milagros no pararon ahí. Fíjese que cuando usted ve el testimonio del apóstol Pedro, ya desde el versículo 14 en adelante, usted ve un Pedro totalmente transformado. El Pedro cobarde, impulsivo, de antes del derramamiento del Espíritu Santo, ahora se convierte en un hombre firme en las Escrituras. ¿Quién le dio a Pedro esa transformación? Fue el Espíritu Santo, ¿sí? Y Pedro ahora ya es otro hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí puede ver eso que se cumple en el testimonio del apóstol Pedro. Y amados, el resultado de esas predicaciones es que congregaban a miles. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Obras milagrosas de Dios el mismo día de Pentecostés. ¿Vamos entendiendo, amado? Pero no paraban ahí las obras maravillosas del Espíritu Santo. Hasta ahora esas manifestaciones habían sido privativas solamente de los discípulos del aposento alto. Pero ahora venía una manifestación que ya alcanzaba a todos los que habían creído. Todos los que habían creído, versículo 44, estaban juntos. El Espíritu Santo genera unidad. Y tenían en común todas las cosas. Algunos dicen que preferirían que estos versículos se tacharan de la Biblia, porque esto es difícil de entender. ¿Cómo es posible que yo voy a vender mi casa, mis fincas, y las voy a traer aquí? Si esto lo mío es mío. Pero aquí lo que dice la Biblia es que tenían en común todas las cosas y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y estamos hablando, amados, el tema, acuérdense, es los diezmos para el Antiguo Testamento, ¿ok? Y esta es una obra ya del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo vino. ¿Qué le puso el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Le puso tacañería o le puso generosidad? ¿Ah? Dígalo fuerte, que pues, por eso no le vamos a cobrar. ¿Qué le puso? ¿Tacañería o generosidad? Pero solo a esa gente, ¿verdad? Que solo es para esa gente. Hermano, no se haga. No se haga. Está equivocado el pastor. Mire, si cree que preparar este mensaje, hermano, me tomó tiempo. Yo sé que es delicado.
Y cuando la gente lo vea por internet, me va a demandar explicación satisfactoria sobre esto. Pero si usted no lo logra entender, entonces no se oponga a las enseñanzas si no sabe argumentar. ¿Estamos hablando claro? Porque, hermanos, ya hoy muchos se hacen maestros del diezmo. Y es cierto, hermanos, ha habido abusos, robos en las iglesias a causa de entender a conveniencia de algunos estas porciones. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo conforme dice la palabra de Dios. Lo que el Señor pide ahora es que, ok, sí, la ley de Moisés ya está abrogada, pero hay una ley, la ley del amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Un nuevo mandamiento les doy, dijo el Señor. ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, y dijo el Señor que en ese mandamiento estaba reunida toda la ley y los profetas, ¿se acuerdan? Entonces, amado, cuando demos cuentas a Dios, cuando nos vayamos, ¿cuál es el primer mandamiento que cree que Dios nos va a demandar? ¿Se podrá llegar al cielo sin amar a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá llegar al cielo sin amar al prójimo como a uno mismo? Entonces, ¿quién se encarga de supervisar nuestra vida cristiana para que le demos cumplimiento a esos mandamientos? El Espíritu Santo en nosotros. Les conviene que me vaya, dijo el Señor, porque si no me fuere, no les voy a enviar el otro consolador, y Él los va a guiar a toda verdad. Las obras del Espíritu Santo son para guiarnos a la verdad. Y hermanos, uno tiene que aprender la ley de la generosidad y la recalca la Biblia en todo el Nuevo Testamento para que usted no quiera anclarse en el Antiguo Testamento y decir, ya el diezmo no vale para hoy. Hoy, aunque pasen la canasta de las ofrendas, yo no voy a dar nada porque el diezmo ya dejó de ser. Ok, ahí vea usted. Pero hermanos, ya vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la negativa a darle a Dios. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo recuerda a la iglesia acerca de las palabras que el Señor dijo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, ¿cuál es la tendencia que tenemos nosotros? La tendencia carnal pecaminosa. Observe a usted a los niños pequeños. Mire, si hay 3 niños y hay solo 2 crayolas, ya tiene usted ahí pleito seguro. Porque el niño dice, yo quiero la María y es mía. Y es mía, y es mía. La tendencia es egoísta. Es amor a uno mismo. ¿O no? Y la hermana me está diciendo, no solo los niños, pastor, también los adultos. Nosotros si queremos solo para adentro, para adentro, para adentro. Esa es la carne. La carne es egoísta, ¿sí? La carne solo quiere para ella. Y a la carne no le gusta dar, ¿sí? La carne no le gusta dar, porque la carne vive para complacerse ella. En la carne el hombre es amador de sí mismo y se complace a sí mismo. Y lo que le pase al otro me tiene sin cuidado. ¿Verdad que sí? Ok. Y esa ley es la que le gusta a la gente vivir. La ley de la carne, la ley del amor a uno mismo. Ahora, el Señor dice, no, pero eso dice la carne. Pero ahora el Espíritu dice, es mejor dar que recibir. Entonces, hermano, ahí, bueno, voy a dar limosna entonces, dice usted. Bueno, ahí vea usted. Generosidad, ¿qué es? Generosidad es darle a la persona
más de lo que espera o requiera. La ley de la carne quita, la ley del espíritu añade. ¿Cuál es su ley? ¿En cuál ley vive usted? ¿En la que quita o en la que añade? Entonces, hermano, estamos viendo que a la gente viene a las iglesias evangélicas porque dicen, voy a ir para que el Señor me dé sanidad, porque tengo un dolor de rodillas aquí, quiero que me sane. Pero ¿verdad que nadie viene? Porque yo tengo un corazón egoísta, un corazón tacaño, pues. Un corazón que no se complace en dar, un corazón que solo quiere recibir, recibir y recibir. Un ejercicio. ¿Quiénes tienen ese corazón aquí? Hermanos amados, la naturaleza carnal del hombre esa es, solo para adentro, para adentro. Mire, somos tan poco generosos que a veces hacemos una reparación en la casa, ponemos un ladrillo y todo, y nos sobró ahí grava y un poco de arena. Y preferimos tenerlo ahí a orilla de calle, que se ve tan feo, por cierto. Y viene alguien a pedirlo, mire, no me regala eso, veo que no lo ocupa. No, por si algún día construyo otra vez, eso me va a servir. Esa es la ley de la miseria. Y así le gusta vivir a la gente. A veces, hermanos, Dios nos bendice con alguna ropita nueva. Y usted se empacha bien, diciendo, ¡ay, cuánta ropa tengo! Mire, mía, mía, mía. Y no se la pone. ¿Y qué es lo que hay que hacer con eso, hermanos? La voy a ir a vender, dice algo. Por Dios, hermano, ¿es cristiano usted o no? Porque cristiano que no es generoso, se le podrá llamar cristiano. Mire, ya me puse pesado, ¿verdad? ¿Con quién hay que ser generoso? Bueno, lea Gálatas 6. Gálatas 6. Nueve y 10. Dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Con quién hay que ser generoso? Con los hermanos aquí, mire, si no quiere ser generoso allá, todavía no le ha alcanzado, pero por lo menos con los de aquí sí, hermano, ayudémonos entre nosotros, con lo que pueda. Si acaso usted tiene una facilidad para ayudar, ayude. No todo significa ser generosidad con dinero. Si usted puede, mire, porque eso lo pone el Espíritu Santo. Y usted no se niegue a dar de lo que usted tiene, de lo que usted sabe, de lo que usted puede. Hermano, si usted puede hacer una conexión eléctrica aquí en la iglesia o en la casa de un hermanito, porque a veces puede ser así. Hermano, fíjese que me hizo un cortocircuito allá. Bueno, si yo le digo aquí, no, pastor, no voy a cobrar, no voy a cobrar. Pero si está la hermanita allá, ajá, hermano, qué grave está esto, sí. Esto no, menos de 50 pesos no le va a costar. Y hermano, y es línea suelta, eso solamente se pela y se amarra y ya está. Pero usted, en vez de ayudarle al hermanito, se aprovechó de él. ¿Pasa eso o no pasa? Eso es pecado. Porque pudiendo hacer el bien, como dice la Biblia,
no lo hizo, sino que se aprovechó de aquel que estaba necesitado. Pero me gané 50 pesos. Ahí le pido perdón al Señor. Hermanos, a mí también me la han hecho. No crea que solo a usted. Hay que ayudarle a los hermanos y hermanas. Con alegría, con lo que pueda. Si no puede el hermano, no le pida que le dé lo que él no puede darle. Pero si usted tiene un caño ahí viejo en la casa y el hermano dice, un caño así necesitaba, se lo vendo, hermano. Hombre, regale, regale. Hermano, más vale dar que recibir. Regale. Le sobró un PVC, 2 metros de PVC, porque usted cambió una tubería. ¿Qué va a hacer con eso? Lo deja ahí guardado algún día. O lo va a regalar al que lo necesita hoy. No espere, hermano, regalar los zapatos hasta que el hoyo esté bien grande. Regálenlos cuando todavía están nuevones. Esa es la ley de la generosidad, hermanos. ¿Con quién más hay que ser generoso? Con la familia, con la esposa, con los hijos. 1 Timoteo 5, 7 y 8. No estoy regañando, estoy aconsejando. ¿Qué dice 1 Timoteo 5, 7 y 8? Creo que esa es, ¿verdad? Manda también estas cosas, oiga bien, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Está escrito o no está escrito? Entonces, hermano, y en esto hay tantas cosas que tengo que decir. Papás, porque los hombres somos los responsables de la provisión. Gloria a Dios. No es posible que un hombre, un varón, un padre de familia cristiano diga, me voy a ir a comprar un par de zapatos que me gustan. Y los hijos necesitan zapatos u otras cosas. ¿A quién hay que darle primero? ¿Ah? Yo soy casado y mi esposa, las esposas se inventan 1000 y una necesidades. Ok, son mujeres, así son las niñas. Pero si ella necesita, ¿quién le tiene que dar? ¿Ah? Esposas, contesten. El esposo. Y le tiene que dar abundantemente, alegremente y generosamente. O le va a dar usted como que fuera un hombre que no es cristiano. El hombre lleno del Espíritu se goza con darle a su esposa. Pero amado, mire, le sonríe a todas y a la esposa. ¿Qué hubo vos? No, hermano, no, mire, fíjese que la generosidad comienza en casa, ahí, en la casa, sí. En la casa a veces, no, papá, no se coma usted solito el bistec. Si sus hijos no han comido, déles a ellos. Fíjese que hasta es una regla de caballerosidad. Si usted está en un restaurante y le sirven a usted primero los meseros, usted no, mándeselo a su esposa primero y a sus hijos. Y cuando ya ellos estén servidos, entonces ya puede comer uno. ¿Está? O sea, porque si no usted dice que es cristiano, pero hermano, ha negado la fe. Eso dice la Escritura. Se da cuenta que la ley de la generosidad tiene muchas aplicaciones en diferentes libros de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Aquí le voy a decir con quién más hay que ser generoso. Y usted
decida. Gálatas 6:6. Decida. La Iris la voy a caer mal, dice la hermanita. Pero dice la Biblia esto: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. Oiga, toda cosa buena al que lo instruye. Hay que ser generosos con los maestros de la palabra. ¿Dice eso la Biblia? Bah, yo no sé qué regalarle al pastor si él tiene de todo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted me ha traído algo y yo le he dicho, no, esto ya no me gusta? ¿Ah? Hermanos amados, mire, es que, ¿por qué dirá eso la Escritura? Y mira el versículo que sigue después, el 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Entonces, ligue usted la generosidad con la cosecha. Y ligue eso con su generosidad con aquel que le enseña la palabra, que le predica la palabra. Hermano, ¿tiene valor para usted eso? Mire, yo le voy a decir, nosotros, nuestro pastor general es el hermano Lisandro. Y nosotros no siempre fuimos pastores. Mientras estuvimos en el proceso de desarrollo espiritual, mire hermano, si algo nos daba a nosotros alegría era poder tener alguna atención con el pastor. Alguna atención. No importaba tanto la cuantía como la oportunidad de poderlo bendecir. Y hermano, a un pastor eso le causa aliento para poder seguir predicando el evangelio. ¿O cree que hacer este oficio no cansa? No desgasta. Mira, hay un desgaste, usted lo sabe, físico. Todavía no se me ve el sudor, pero hermano, esto reclama cierto esfuerzo, cierta condición de salud. Reclama que uno tenga por lo menos fuerzas, tiene que haber comido. Y hermanos, hoy como está el mundo de competitivo, reclama cierta presentación. O sea, o quiere que venga a predicarle en camiseta, porque no tengo una camisa y una corbata para ponerme. Porque a veces así quiere la gente. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Hay que ser generoso, ya le dije, con la familia de la fe, entre nosotros, con la esposa, con la familia, en el hogar, en la casa. El hombre tiene que ser generoso, tiene que ser. Pide a la señora, como no vemos aquí, está. Usted pida, mi amor, que aquí hay para usted. Bueno, con los maestros de la palabra hay que ser generosos, ¿sí? Miren, con la obra de Dios. Eso no dice la Biblia, 2 Corintios 9. Ya conoce la porción. Fíjese bien, y esto examínelo bien. Porque hermanos, tal vez usted tiene resistencia. Usted no tiene la convicción de que debe de dar. Dice la Biblia, 2 Corintios 9:5. Por tanto, dice Pablo, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra ¿qué? Generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, hermano, aquí nadie le va a poner pistola para que usted dé. Si el Espíritu Santo que usted dice que tiene no le pone generosidad, hermano, entonces no hay espíritu. Porque el Espíritu Santo, una de sus primeras obras que la Biblia muestra es la generosidad. Hermano, si las iglesias no estamos aquí para asaltar el bolsillo de nadie. Estamos aquí para darle al verdadero creyente la oportunidad de ser generoso con la obra de Dios. En el caso de nuestra iglesia, lo que nosotros recogemos acá, hermanos, absolutamente sirve para que la obra de Dios se extienda. Ve, pastor, pero usted allá en el campero come. ¿Le molesta? ¿Y dónde quiere que coma, hermano? A ver, no, hermano.
Porque hay gente que le duele eso. Probablemente sea envidia. Probablemente usted está ahí, le arde ver que el muñeco está bien elegante. O sea, hay gente que sufre por eso. Esos no son cristianos, hermano. Esos no son cristianos. Los que están queriéndolo mandar a uno a vivir debajo del puente. Esos no son cristianos. Pero ya me lo han dicho aquí. Ya me lo han dicho aquí. No hace poco. Entonces, hermanos, ¿con qué congregación estoy? ¿Con hijos de Dios o con hijos del diablo? Al hijo del diablo sí le va a doler verme bien o vernos bien. ¿Y al hijo de Dios? Ahora, en ninguna forma le estoy diciendo que su aporte va a servir para enriquecernos, para escalar posiciones infulosas. Amados, a mí, y le digo, hablo por mi familia, ya entendimos que Dios nos va a dar la posición que a Él le parezca la suficiente para nosotros, y no queremos más de lo que Dios nos dé. Y nos libre el Señor de utilizar los dineros de la iglesia con ese fin. Porque, hermanos, hoy estamos nosotros, mañana no sabemos. Pero el evangelio tiene que seguir corriendo. Y lo que predicamos de acá, desde este púlpito, es evangelio. Es enseñanza, es instrucción, es consejo, para que le amanezca a usted y usted pueda hablar de lo que usted aprendió aquí a otros que todavía no han tenido acceso a las enseñanzas correctas que damos desde este púlpito. Por eso nosotros, yo tengo que tener cuidado con algunas cosas que digo hoy, porque ahora se difunde por el internet. Y le digo, no se trata de confundir, se trata de aclarar las posiciones. Pero a la obra de Dios se le da. ¿Y cómo se le da? Con corazón alegre. Eso dice la Escritura. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, si usted es generoso de verdad, porque el Espíritu Santo en usted le ha puesto un corazón generoso, usted alegremente va a estar esperando que pase, hablo de la obra de Dios, para usted poder dar. Es decir, y usted sabe que es otra ley. Si usted siembra escasamente, pues no espere. O sea, esto no es negocio, hermano. No aporte para negocio, aporte por amor, por gratitud a Dios. Eso es lo que Dios ama, un corazón alegre. ¿Ok? Entonces, y ahí puede leer el resto del capítulo 9 de Corintios, segunda, para que entienda que la generosidad que nosotros tenemos tiene que ser obra del Espíritu Santo. Tiene que ser obra del Espíritu Santo. Claro, nosotros hemos puesto a veces una referencia del 10%, porque esa era la mínima referencia que había en el Antiguo Testamento. Pero si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento, al solo abrir el libro de los Hechos, el Señor no pidió el 10, el 20 o el 30. ¿Qué es lo que pidió? Todo. Los despojó de todo. ¿Y acaso no dijo el Señor Jesús que el que quiera ser su discípulo, niegue hacia sí mismo cada día, tome su cruz y sígame? La negación es parte del testimonio cristiano. Sin embargo, la Biblia dice que aunque usted dé, siempre va a tener para todo. Esa es una ley, la ley de retribución de Dios. O sea, mire, con Dios nadie pierde, y los que ya hacen sus aportes con diezmo, creo que están viendo el beneficio en su vida familiar. Y el que no le quiere dar nada a Dios también ve el perjuicio. Entonces, hermano, ya hemos oído tantas veces testimonio. Fíjese que yo no daba nada y siempre se me enfermaban los hipotes, se me arruinaba el carro, no tenía zapatos. Ok, pero eso, hermano, es porque usted no ha entendido que la generosidad es una obra del Espíritu Santo, y solamente se le puede demandar esa generosidad, oiga bien, al verdadero hijo de Dios. Al que no es hijo de Dios, hermano, lo voy a enojar si le pido algo, ¿no le parece? Porque va a decir, ¿a mí por qué? Yo, porque no dé. ¿Por qué? Porque usted no es hijo de Dios. Pero al hijo de Dios, por amor, se le vuelve necesario dar. Eso dice la Escritura. Ahora,
Recuerde, la ley del diezmo era obligatoria en Israel. ¿Sí? Era como un impuesto. La ley del amor, que es la que nos rige hoy, esta es la ley de la generosidad. Usted da porque el espíritu de la ley. Lea Romanos 8:2 para documentarlo mejor bíblicamente. Romanos 8:2. Y no es que quiera ser teológico en mis mensajes, sino que es necesario que usted encuentre el auténtico soporte bíblico. Dice Romanos 8:2, oiga bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, haciendo la comparación entre lo que es la ley antigua y la nueva ley que ya nos vino por medio de Jesucristo. Entonces, amado hermano, en Cristo Jesús nosotros tenemos que comportarnos como Cristo Jesús lo hacía. ¿Fue generoso el Señor Jesús? Yo no me acuerdo que le hayan dado ni siquiera propina por los 5,000 a los que le dio de comer, panes y peces. Él lo hizo por generosidad, tuvo compasión de ellos. Y si Jesucristo fue compasivo, ¿cómo tenemos que ser nosotros, hermano? No sé qué tarifa tenía por las sanidades. Por lepra, ¿cuánto cobraba por lepra? Por ceguera, ¿cuánto cobraba? Porque ahora, hermanos, los del falso evangelio cobran por todo. Entonces, hermano, que no estamos viviendo en la ley de la gracia de Dios. Eso ya hemos predicado, la ley de la gracia de Dios. Y de gracia recibisteis, dice la Escritura, pues de gracia tenemos también que dar. Entonces, amados, si usted ha sido receptor de la gracia abundante de Dios, ¿cómo reacciona usted por el Espíritu Santo ante la necesidad que hay en los demás? ¿Se va a cerrar el corazón? El Espíritu Santo no cierra el corazón de los verdaderos hijos de Dios, más bien lo abre, ensancha grandemente la generosidad para que usted se asegure que no le va a hacer falta nada, nada. Y usted va a estar dándole a Dios siempre porque le puso un corazón generoso. En Romanos 10, un poquito más adelante, hay otro texto que es bueno que lo entendamos. Dice la Biblia, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Y aquí vamos a esto. Ok. Es la fe que por gracia nos fue dada en Cristo para que nosotros entendamos que estas cosas son obra de la gracia. La generosidad en su corazón es obra de la gracia de Dios. Entonces, antes sin Cristo, ¿cómo éramos? ¿Tacaños o generosos? Pero ahora en Cristo, todo cambió. ¿Todo cambió? Ok, entonces ya no somos tacaños, ya no somos egoístas, ya no somos amadores de nosotros mismos, sino que como nuestro amado Señor se compadecía y se deleitaba en dar, así también nosotros hoy nos deleitamos en ayudarle al necesitado, en ser generosos con los necesitados, con la obra de Dios. No nos duele ni nos quejamos, sino que damos. Y si hay oportunidad de dar más, damos más. Esa es la ley del Nuevo Testamento. Entonces, amados, ya terminando. Negarse a la generosidad por amor es peligroso. Le voy a contar un relato bíblico de aquellos que se negaron. Hubo dos que se negaron a dar. ¿Conoce la historia de Ananías y Zafira? Ahí está en Hechos 5. Ananías y Zafira tenían. Y dice el versículo 1, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer.
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el versículo siguiente dice que al oír Ananías esas palabras se murió. ¿Qué enseñanza hay para la iglesia hoy? Ahí está, ustedes lo han leído. Hermanos, Dios a los creyentes nos bendice. Nos bendice y nos bendice abundantemente, hermano. Y nos bendice para sustentarnos todas las cosas que necesitamos. Pero también nos bendice para ser generosos. ¿Sí? Nos bendice para ser generosos. Mire, esta es una ley que tiene vigencia hoy. A la generosidad, como es generosidad, no se le pone límite. ¿Sí? Si no, no sería generosidad. Ananías y Zafira le pusieron límite a su generosidad. Mire, y no necesitaban hacer eso. Supóngase que vendieron en $1,000 la finca. Ellos han de haber dicho: me den bastante. Toda la gente está dando todo, pero demos 700. Siempre es bastante. Si nos quedamos aquí con 300, ¿qué? Nos pueden sacar de agüites, ¿verdad que sí? Y le dijo: vaya Pedrito, aquí está, mire, ya vendimos la finca. Hermanos, nadie se engancha al Señor. Si la disposición del Señor era que se entregara todo, en este momento era darlo todo. Pero le mienten neciamente al Espíritu Santo y le dijeron: sí, pero aquí está todo. No, le dije: ¿quién te puso en tu corazón eso? ¿Y quién fue? ¿Ah? ¿Quién fue el que puso eso en el corazón de Ananías y Zafira? Satanás. Satanás es el que le dice a los ahora hijos de Dios. Porque Ananías y Zafira eran hijos de Dios. Pero dice ahora: no des tanto. No, cobra algo. Pues sí. No, mira, si aquí la necesidad es grande. Y Satanás viene siempre a luchar contra la generosidad. Y cuando pasa el alfolí de la iglesia, le dice: no, ni lo volvás a ver, solo pasarlo. Okay. Entonces, oigan, hermanos, esto no es saludable para todo aquel que dice que es verdadero hijo o hija de Dios. Porque a Dios siempre se le da por amor. Y ya le dije con quienes hay que ser generosos. Pero también con la iglesia hay que ser generoso. Porque, hermanos, yo no le estoy aquí pasando una tarifa por la enseñanza que usted recibe. ¿A alguien alguna vez se le ha obligado en esta iglesia a dar? No. Pero se le instruye para que por la palabra aplique generosidad, reconociendo que todo lo que usted es y tiene, de Dios lo ha recibido. Y a Él hay que darle también, para que este evangelio que usted, entiendo yo, que aprecia, que viene a esta iglesia a recibir, pueda ser siempre lanzado. Aún la formación teológica, doctrinal que hacemos en la iglesia, procuramos pues que reclama eso, tiempo, esfuerzo, todo tiene costo, hermano. Entonces, esa parte que no le duela, que no le duela dar, que no quiera negociar con Dios. Si Dios le ha dado bastante, hermano, ¿cuánto tiene que dar? ¿Bastante o poquito? Entonces, porque Dios nunca da poco, hermano. Yo no puedo hablar de alguien que diga: Dios me dio poquito. ¿O da poquito el Señor? No. Dios da bastante, da suficiente, tanto para llenar nuestras necesidades como para ayudar generosamente por amor a los demás. Así que, hermanos, esta es la enseñanza para hoy. Espero que la digiera. Y si tiene dudas, hablemos. Venga con su Biblia y hablemos.
para que no le queden dudas acerca de lo que es la ley del diezmo en el Antiguo Testamento y la consonancia que esa misma enseñanza tiene ahora para el Nuevo Testamento, para la iglesia. Amén. Oremos, amado Dios y Padre bueno. Le doy gracias porque en su gran misericordia nos permite...